Y ya tenemos con nosotros a José Manuel Restrepo, él es exministro de Hacienda del gobierno del doctor Iván Duque. Exministro, bienvenido a las pantallas de DNews. ¿Cómo está? Feliz viernes. Un saludo muy especial, Estefanía, un placer estar aquí en DNews. Igualmente, bueno, después de que le dimos un poco de marco de contexto a los televidentes alrededor de esta noticia tan importante, no solamente para el país, sino también para el continente, para la región, quiero que empecemos desglosando el tema, que es un tema bastante complicado, el tema de los contratos del petróleo, de los contratos del gas. Empecemos, si le parece, de dónde sale la energía que se genera para el todo el territorio nacional. La mayoría de la energía que se genera en el país no sale de este tipo de fuentes. Normalmente sale de fuentes no convencionales recientemente y sobre todo de energía hidráulica. Esa es la fuente más importante de energía que se utiliza en nuestro país. Importante también decir, Colombia no genera más allá del 0.6% de emisiones a nivel global. Es decir, Colombia no es el responsable de este fenómeno global de ninguna manera. Bueno, ¿cuál es la medida que intenta tener el gobierno en torno a esto y cómo se puede entender desde un punto no económico? Porque si se lo ve desde un punto económico es otro el cantar. Todos estamos convencidos de la necesidad de una transición energética ordenada y responsable. En ese orden de ideas, la transición energética en Colombia arrancó hace muchos años. Colombia ha venido avanzando en producción, por ejemplo, de energías renovables no convencionales, de energía eólica, de energía solar. Esto lo hemos venido haciendo de tiempo atrás. Aquí lo que hay de por medio es un mensaje en el sentido en que no va a haber nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en nuestro país. Asunto que, entre otras, además es disonante, diferente de expresiones iguales, recientes, de otros actores del gobierno. Hoy, por ejemplo, el director de Crédito Público señalaba que esta no es una decisión tomada. El propio ministro de Hacienda lo ha señalado que esta no es una decisión tomada. Entonces, quizá el primer mensaje es: se necesita una gran dosis de coherencia en el discurso sobre este tipo de políticas por su impacto, por lo que esto significaría en términos de preparación como país. ¿Qué implica que ya no se vayan a firmar más contratos en esta materia y qué va a pasar con los contratos que ya están firmados? Para saber qué implica, hay que saber cuál es la realidad del sector de hidrocarburos y gas en nuestro país. Usted más o menos lo acaba de resumir. 40% de las exportaciones, casi la mitad de ellas, significa entre el 15 y el 20% de los ingresos fiscales de nuestro país, con los cuales se financia el gasto público y la inversión. 30% de la atracción de inversión extranjera directa de nuestro país y ha significado entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto de Colombia, así como una cifra muy importante de 20 a 30 billones de pesos para financiar los entes territoriales de Colombia. Es decir, llega al presupuesto de las gobernaciones de nuestro país. Eso significa que es un sector muy importante. Entonces, desmontar la posibilidad a futuro de estos contratos de petróleo y de gas, pues significa de entrada un mensaje para los inversionistas en el sentido de que no va a ser atractivo su espíritu de inversión en este sector en Colombia en los próximos años. Eso puede afectar directamente a la inversión del país y con ello a la financiación del déficit de cuenta en corriente en Colombia, con una implicación en la tasa de cambio. Pero también puede afectar a otros sectores inversionistas porque como lo acabo de señalar, ver incoherencias de mensaje entre los propios actores de gobierno, este no es un buen mensaje para la inversión en general de cualquier sector, que lo único que reclama son certezas. Y en el mediano y largo plazo, pues en el fondo es prácticamente una destrucción económica de nuestro país, porque como lo acabo de demostrar, el país depende en lo fiscal, depende en los ingresos, depende en el crecimiento y depende en las exportaciones y la atracción de inversión de este sector. Bueno, sí. Hay en este momento conectada una ama de casa que está en el Perú y otra que está en Colombia y dice: Dios, ahora se va a afectar el ingreso que va a recibir Colombia. ¿Cómo repercute esto en el bolsillo de las familias? ¿Qué impacto va a tener en la economía interna y la economía regional esta medida que se anunció por parte del gobierno nacional? El gremio del sector de hidrocarburos ha señalado que esto puede tener un eventual riesgo en el sentido de que habría necesidad de importar más gasolina y de importar gas. Esto llevaría a que en nuestros
hogares, los costos de esos productos, particularmente en términos de gasolina como combustible o de gas para la combustión también, por ejemplo, en las cocinas de las casas, se incrementaría su costo y esto tendría pues evidentemente una afectación directa a la familia. En segundo lugar, en la medida en que esto se materialice, hay un riesgo grande de una elevación de tasa de cambio en la medida en que no se haga una transición ordenada. Y esto puede llevar a un incremento de nuevo en precios, más inflación, o a un aumento en la tasa de cambio con el efecto que esto puede tener también en las familias. Para no hablar de que ese sector pues llevaría a que hubiera más desempleo y con ello menos recursos fiscales y con ello más pobreza en el país. Bueno, ahora ya vimos el punto negro. A mí me gusta ir por todas las tonalidades. Ya vimos el negro. Pasemos a el otro punto. ¿Cuáles son las cosas positivas que deja este anuncio y cómo puede ayudar bueno, a nuestro país y a la región? Yo creo que el anuncio, como está dicho todavía, sin un plan de transición, pues como tal no anuncia un mensaje positivo. El único mensaje positivo es reiterar el compromiso que tiene de tiempo atrás Colombia en una transición energética ordenada. Si este anuncio viniese acompañado de una propuesta concreta, ¿en qué sector? ¿De qué manera? ¿Cómo se va a invertir en ese sector? ¿Cuánto se va a invertir en ese sector? Pues esto lo que significaría es que Colombia está haciendo una transición a otros sectores de la economía, lo cual es positivo, insisto, desde la perspectiva de que naturalmente hay un compromiso con el cambio climático y la mitigación de los gases de efecto invernadero en nuestras economías. Digamos, nuestro país saca la mayor parte de su energía de las hidroeléctricas. Se conoce que Colombia, bueno, es famoso en ese tema. ¿Cómo se podría hacer esta transición sin tener que tener esos costos tan elevados? ¿Y cuánto tiempo va a durar esta transición? Y, por supuesto, ¿en qué consiste? Por ejemplo, se ha hablado de que uno de los sectores que pudiese reemplazar este sector de hidrocarburos es el sector turístico. El sector turismo históricamente ha representado 1% del PIB, aproximadamente él solito. Este sector puede representar 5 a 6%, lo que significa que son 6 veces. Habría que multiplicar el turismo en Colombia 6 veces. ¿Positivo que Colombia crezca en turismo? Sí. ¿Realista? No. Yo creo que esto requeriría un enorme esfuerzo en infraestructura gris, o sea, de los destinos turísticos, incluso en infraestructura privada turística, porque significaría casi que multiplicar por 6 veces lo que hoy en día tenemos, significaría esfuerzos en conectividad también en el país. Entonces, lo que creo que hace falta es un plan que acompañe esta iniciativa, que en mi opinión debería seguramente durar pues varios años, eventualmente una década. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, también rector de la Escuela de Antioquia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Divinos. Muchas gracias, Estefanía.